Latino, canta conmigo, vamos unidos, a todo el mundo predicar, dilo latino, canta conmigo, vamos unidos, en todo el mundo hay que hablar, dilo latino, canta conmigo, vamos unidos, en todo el mundo hay que hablar. No es casualidad que tú y yo seamos así. Es muy fácil que te mezcles en otro país. Es la voluntad de Dios que seamos así, porque a las naciones debemos de ir. En el norte y en el sur hay necesidad. El mensaje de mi Cristo aún no llega allá. Hoy levántate latino, vamos a dar toda nuestra vida y fuerza por predicar. Latino, canta conmigo, el evangelio debemos llevar. Latino, vamos unidos, en las naciones debemos hablar de Jesús. En el este y el oeste hay que compartir de la gracia que Jesús ha puesto en ti. Ya no esperes más, millones mueren sin Dios. Eres tú el medio de su gran salvación. Atrapados, moribundos, solos están. El mensaje de mi Cristo aún no llega allá. Hoy levántate latino, vamos a dar toda nuestra vida y fuerza por predicar. Vamos, latino, canta conmigo, el evangelio debemos llevar. Latino, vamos unidos, en las naciones debemos hablar. Latino, canta conmigo, vamos unidos, a todo el mundo a predicar. Dilo latino, canta conmigo, vamos unidos, en todo el mundo hay que hablar. Latino, canta conmigo, el evangelio debemos llevar. Debemos, latino, vamos unidos, en las naciones debemos hablar. Sí, de Jesús, oh, de Jesús, sí. Amén. Gloria a ti, Señor. ¿Cuántos desean amar al Señor con todo su corazón? Amén. Vamos a declararlo fuerte. Deseo amarte, deseo adorarte. Dame manos limpias y un corazón puro. Deseo amarte, deseo adorarte. Dame manos limpias, sí, Señor, y un corazón puro. Que nada estorbe mi adoración. Quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. Quiero sentir el toque de tu amor. Yo quiero
adorarte. Dame manos limpias y un corazón puro, que nada estorbe mi adoración. Quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. Quiero sentir el toque de tu amor. Yo quiero ser un adorador. Quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. Quiero sentir el toque de tu amor. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador, Señor. Quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. Quiero sentir. Buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga. Una vez más estamos reunidos, ¿verdad?, para estudiar acerca de historia de la iglesia, nuestro nuevo curso acá en Casa de Oración Santiago. Y bueno, estamos contentos de poder tener este tiempo, ¿verdad?, en el que podemos no tan solo informarnos, sino entender de dónde venimos, nuestras raíces y lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo con su iglesia, la manera milagrosa en cómo Dios sostiene, ha sostenido y seguirá sosteniendo su iglesia hasta que Él regrese por su iglesia. Así que le invito a que antes de comenzar, así como yo sé que usted está presto ahí en su casita con sus cuadernos, ahí con su cuaderno, sus lápices, ¿verdad?, su Biblia, y con un corazón dispuesto a aprender, le invito a que podamos orar y dar este tiempo y entregarlo al Señor para que Él pueda en verdad provocar que todo esto no sea un mero conocimiento, sino en verdad de fruto, y podamos vivir para el Señor todos los días. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos un día más con mis hermanos a través de estos medios, Señor, y poder estudiar acerca de la historia de la iglesia, dándote gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, Señor, por tu gran bondad para con nosotros, de permitir que en la historia y en tu palabra, Señor, hayan fechas, lugares, personas, Señor, personajes a los cuales nosotros podemos acceder para ver de manera tan clara cómo tú has sostenido tu iglesia a través de los tiempos hasta nuestros días. Y te damos gracias por eso, porque tu palabra se cumple, porque tú has sido bueno, misericordioso, maravilloso, y te agradecemos por eso. Así a cada uno de mis hermanos que está en su casa, Señor, que ha dispuesto su tiempo para que juntos podamos estudiar. Por favor, Señor, que nuestros corazones que hoy están abiertos y prestos, Señor, para aprender, podamos, Señor, en verdad, pueda ser depositada una semilla en ellos y pueda germinar para tu honra y tu gloria. Te agradecemos con todo nuestro corazón por lo que has hecho y por lo que harás a través de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vimos la semana pasada, ¿verdad?, que el apóstol Pedro predica y en su primera exhortación, ¿verdad?, se convierte en más de 3,000 personas. Y esto es impactante para la historia de la iglesia naciente, porque vemos cómo el Señor trae una convicción real a estos 3,000 hermanos que cambiaron y ahora están llenos del Espíritu Santo en verdad, ¿no? Y no fueron conversiones simples ni a medias, fueron personas que fueron llenas del Espíritu, personas que en verdad fueron transformadas por Dios. Y vemos el resultado en Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42, y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vimos que este primer versículo exhorta respecto a cómo ellos convivían en los lugares de reunión, en los cultos. Habla de perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es Jesús, ¿verdad?, el cimiento, que es Cristo, ¿verdad?, la doctrina de ellos, la enseñanza, el evangelio. Dice, la comunión unos con otros está hablando del congregarse, el participar, el estar unidos, ¿verdad? La palabra comunión significa común unión, lo que nos une.
¿Qué es lo que tenemos en común, verdad? Cuando vamos a la iglesia, ¿qué nos une? Ninguna afinidad humana, es Cristo. Cristo es el centro de la iglesia y tenemos comunión porque nos reunimos personas que amamos a Jesús, que anhelamos de Jesús y que queremos ver a Jesús y estar con Jesús. Es nuestro más grande anhelo, ¿verdad? Por eso estamos en comunión, como en unión. Y dice en el partimiento del pan, lo que nosotros hoy practicamos también, que es la Santa Cena, y en las oraciones. Entonces está hablando en conjunto de las actividades de la congregación, ¿verdad? De la iglesia. Dice el 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, la iglesia cumpliendo su finalidad, ¿no? Estaba ahí la iglesia reunida y los apóstoles siendo usados por Dios para la propagación del evangelio y para demostrar de manera real cuántas obras estaba haciendo Dios en medio del pueblo. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aquí está hablando de la calidad humana de los primeros cristianos o de la primera iglesia. Por eso dice, todos los que habían creído estaban juntos. Esto significa que estaban preocupados y ocupados los unos de los otros. Y dice, y tenían en común todas las cosas. Significa que no es que había una uniformidad, que a todos les daban 5 panes, a todos les daban 2 kilos de harina. No, está hablando en sí de que ellos estaban preocupados y estaban trabajando en pos de que todos tuvieran todas las áreas cubiertas, ¿no?, de su vida. El que tenía escasez, pudieran ser cubiertas las áreas de escasez, las viudas, los huérfanos y así las personas con necesidad. Y asimismo los que tenían más aportaban. Por eso dice incluso el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto es muy interesante de entender porque está hablando de que no la totalidad vendían sus propiedades, sino las personas que tenían para vender. Esto quiere decir, quien tenía 2 casas, por ejemplo, vendía una y lo que hacía es acercarse a los apóstoles y entregar esto para la administración y para el cubrir las necesidades de los que tienen realmente necesidad. Esto es muy importante porque cuando habla de lo repartían, no está hablando de un ejercicio de los hermanos, está hablando de un ejercicio de los apóstoles o los dirigentes de la iglesia y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora quiero explicar algo muy simple. Nosotros cuando somos miembros de una iglesia nos dejamos guiar y llevar por nuestras emociones. Esto es muy cotidiano y es muy normal. ¿Por qué lo explico de este modo? Porque cuando nosotros vemos la necesidad en alguien, debemos de entender varias cosas. Primero, yo tengo la capacidad probablemente de ayudar, pero debo de actuar en sabiduría y saber si es de Dios hacerlo o no. No solamente dejarme llevar por la necesidad de alguien, sino por el Espíritu Santo. Y aquí es donde esto cumple esa finalidad, porque ellos traían de lo que vendían, lo traían a los apóstoles. Y vemos, por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira, que es un caso muy claro en el cual vemos que Ananías y Zafira venden una propiedad y ellos traen, bueno, no trajeron lo que dijeron, sino que al ver que costaba o les dieron mucho más de lo pensado, trajeron una parte, ¿verdad? Eso es otra cosa, no quiero indagar en eso, porque ya lo hemos estudiado antes. Pero ellos trajeron lo que sacaron de la venta a los apóstoles. Fíjense, esto no fue algo particular de ellos, sino que era lo que hacían. ¿Por qué? Porque los apóstoles sabían la necesidad real de las personas. Y esto es muy importante. Por eso dice, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Porque, ¿cómo conocemos la necesidad real? Siendo guiados por el Espíritu Santo. Hay personas dentro de las iglesias que padecen necesidad. Ahora, pregunta, ¿somos llamados a cubrir todas las necesidades de los que padecen necesidad de la iglesia? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Por qué es no? Porque hay muchas personas que tienen necesidad o están viviendo un proceso el cual Dios está a cargo de eso. Muchas personas se han metido en problemas en los cuales el Señor también quiere tratar con ellos. Y además hay muchas personas que quieren abusar de la iglesia para bienes personales. Y ahí es donde la sabiduría debe de actuar por sobre mi manera humana de ver las cosas, ¿no? La sabiduría de Dios debe actuar por sobre
mi intuición humana. Y ahí es donde los apóstoles cumplían una labor fundamental en la iglesia. Es como hoy pasa en la iglesia con los pastores. Los pastores debemos tener esa responsabilidad de administrar los bienes de la iglesia para suplir necesidades de las personas, pero también con sabiduría, con sabiduría. Hoy vemos, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, donde muchas iglesias hacen alarde de lo que hacen a nivel social, y eso también es un error, porque muchas veces estamos haciendo una labor social y descuidamos la labor primaria, que es la iglesia. Y muchas veces hay muchas personas que no tienen sabiduría, incluso con personas dentro de la iglesia. Por ejemplo, un parámetro muy simple. En Primera de Corintios cuenta el apóstol Pablo que habían personas en la iglesia que no trabajaban porque la iglesia había malentendido esto de suplir las necesidades de todos y había gente que no trabajaba. Y el apóstol Pablo les da una orden muy simple. ¿Qué les dice? El que no trabaje, que no coma. Y esto puede verse feo en la iglesia contemporánea, porque pueden decir, ¡ay, que le falta de amor!, ¿no? No, el apóstol Pablo es claro respecto a lo que el Señor dicta, ¿no? Y a lo que el Señor enseña. Es muy simple, debemos de tener sabiduría en la administración y en el repartir también lo que la iglesia genera, ¿no? Porque somos responsables ante Dios y además Dios también está tratando con su iglesia. Quiero poner un ejemplo simple antes de seguir avanzando. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si una persona pasa necesidad dentro de la iglesia? Y es una necesidad que no es tan grande, ¿no? Porque hay necesidades importantes a las que tenemos que acudir inmediatamente. No es una necesidad tan grande y Dios te frena en ayudar. ¿Qué harías? ¿Cómo sabes que es Dios quien te frena? ¿Cómo sabes que es Dios el que te dice espera? ¡Wow! ¿No? Ahí es donde tú dices, bueno, ¿será Dios o será el enemigo, ¿no? Que no quiere que ayude. Porque, pues no sé, ¿no? Tantos pensamientos e ideas que tienen algunos hermanos. Pero es muy simple. Tenemos que ser sabios. Dios está en control absoluto. Él suplirá todas nuestras necesidades. Pero asimismo, hay periodos donde Dios nos pone a prueba. Porque también hay hombres y mujeres, incluso dentro del Evangelio, que se meten en problemas por su necedad. Y Dios permite procesos para que ellos puedan madurar y crecer y puedan confiar en Dios, depositar su fe y su esperanza en Dios. Y es donde la sabiduría debe de predominar por sobre la intuición humana. Es por eso que dice que el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto pasaba por un análisis, por oración, y ellos suplían de acuerdo a la necesidad de cada uno. Dice el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón. Esta palabra sencillez de corazón en el griego habla de generosidad. Esto quiere decir, ellos iban a la reunión, iban a los cultos, se congregaban con los hermanos y veían, habían hermanos que tenían más que otros y al ver la necesidad de los demás, les decían, oye, vámonos hoy a comer a la casa. Te quiero invitar a comer. Y se llevaban a las personas que tenían más necesidad y ellos iban y compartían el pan en las casas. Dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, cada día, dice, a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta era una situación realmente idílica para la iglesia. Era la situación ideal. ¿Quién no quiere tener una iglesia así, ¿no? Que crezca constantemente, que haya un carácter unánime entre las personas, que todos se traten bien, todos se amen, que la gente sea generosa, que la gente sea generosa a tal grado de que al ver necesidad en la iglesia, al ver necesidad de las personas, estén dispuestos a dar de lo que tienen y a proveer para otros y confiar en la administración de los apóstoles. Chequen, eso es importante, ¿eh? Y que ellos distribuyan y confiar en el Señor y ver la necesidad de otros hermanos y apoyarse. Y wow, y el Señor añadía y la gente crecía espiritualmente, llena del Espíritu Santo, y asimismo tenían favor con todo el pueblo. Y decían, ellos son cristianos, son buenas personas, apoyémoslos. Y ellos tenían apertura para predicar. Y era un momento idílico en la historia de la iglesia. Idílico, perfecto. Una condición ideal para la iglesia. Por esto mismo, la comodidad provocó
que no salieran a cumplir su labor. ¿Recuerdan lo que les dijo el Señor? Dijo que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero estaban tan cómodos que se quedaron cómodos en Jerusalén. Y esa comodidad, mis hermanos, se vio quebrantada abruptamente con el primer mártir de la iglesia, un diácono de los 7 diáconos escogidos llamado Esteban. Antes de pasar a esta parte de la historia, cuando comienzan las persecuciones, yo quiero que entendamos un poco el contexto político religioso de los tiempos de Jesús y los tiempos de la iglesia primitiva, porque a veces nos enredamos con todo esto de lo que era el Imperio Romano y el por qué el territorio de Israel estaba bajo el gobierno y bajo el imperio. Nos enredamos de quién era Herodes, Pilatos, de si eran los Césares y no, y ahí estamos con un rollo y a veces no entendemos mucho porque no entendemos el contexto histórico de lo que sucedía. Ahora, yo les quiero mostrar en este primer mapa, va a ser para acá, este primer mapa que ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Toda esta zona es desde acá arriba que ustedes ven donde dice Galia, ¿no? Hispania, que es España. Está Hispania, Galia, ¿verdad? Italia. Toda esta zona era el Imperio Romano. Ustedes pueden ver, ¿ve? El norte de África, Asia Menor y Europa, parte de Europa. Y esto nos muestra en este primer mapa, este era el Imperio Romano en los tiempos de Jesús. Y en el segundo mapa que les voy a mostrar a continuación, y bueno, antes de pasar al segundo mapa, quiero que vean ustedes la zona que yo les mostraba, donde está Israel. Ve que ustedes pueden ver acá que está esta zona de Siria, y acá dice Mesopotamia, ¿verdad? Hacia acá. Mesopotamia. Y esta zona no estaba siendo conquistada, entonces todo en la zona de Palestina, donde estaban las tierras dadas a Israel, toda esa zona de Palestina era un lugar de paso hacia todo lo que era Asia, hacia el continente asiático. Entonces, para que ellos pudieran evitar toda la zona desértica, ¿verdad? Y poder pasar por en medio, por el camino más corto, hacia las zonas de comercio con Asia, y para conquistar todas esas zonas, que eran muy ricas, ellos necesitaban conquistar y tener dominio sobre toda la zona de Siria y de Palestina. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tomaron posesión de eso, conquistaron esas zonas, y luego en el segundo mapa que les voy a mostrar ahora, donde vemos el Imperio Romano mucho más grande, este mapa más grandote, ¿ven? Allá, por ejemplo, acá vemos todo lo que es la zona de Gran Bretaña, ¿verdad? Lo que es Inglaterra, y vemos que aquí baja, y acá ya vemos a Mesopotamia, la zona de Mesopotamia, ¿verdad? Ya la vemos conquistada, ¿se dan cuenta? Hacia el Golfo Pérsico. Y eso es bastante interesante porque en este segundo mapa vemos por qué era tan importante la conquista de los países de Medio Oriente. El conquistar el territorio de Israel le dio paso al territorio asiático, al Imperio Romano. Ahora tenían un paso propio y esto les permitió extenderse. Las tierras de Palestina de algún modo eran poco valoradas por el Imperio Romano, con la salvedad de que les abrió camino a otros territorios para evitar el desierto. Ahora, desde el año 64 a.C., la región era gobernada por el Imperio Romano. Y esta región constaba de 4 principales grandes provincias. Y en este mapa las vemos. Entonces, estas principales 4 provincias eran la provincia de Galilea, que está acá un poco más al norte, al centro, la provincia de Samaria, ¿verdad? Y la provincia de Judea, que está un poco más abajo. Y la provincia de Perea, que es la que está en esta zona. Y aquí nos damos cuenta de algo muy simpático, ¿verdad? La provincia de Perea es el lugar donde están las 2 tribus y media que se quedaron de este lado del Jordán, ¿se acuerdan? Los que pasaron solo a ayudar y a colaborar con la conquista, pero que se quedaron de este lado del Jordán. Esa es la provincia de Perea, y Samaria, Judea y Galilea están del otro lado del Jordán. Ahora, en la provincia de Galilea, ahí podemos ver que es donde nació Jesús, ¿verdad? En Nazaret, que está a unos 140 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, al norte de Jerusalén, 140 kilómetros. Ahora, en Roma,
Desde el año 27 antes de Cristo gobernaba la dinastía Julio-Claudia, así se llamó ese tiempo, una dinastía. Y en los tiempos de Jesús, los emperadores romanos fueron Augusto, que reinó desde el 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Después vino un periodo de Tiberio desde el 14 al 37, que fueron los contemporáneos, ¿no? Los césares del tiempo de Jesús. Y posteriormente, en el año 37 al 41, reinó Calígula, luego Claudio del 41 al 54, y termina este tiempo de esta dinastía Julio-Claudia con Nerón desde el año 54 al 68. Estos son los emperadores romanos, ¿no? Desde que Jesús desde que Jesús nació hasta el año 68, que termina esta dinastía luego del suicidio de Nerón, ¿no? Y Nerón sabemos que fue quien masacró a los cristianos en el periodo de la iglesia primitiva del año 60, bueno, del año 54 en adelante, ¿no? Esto nos permite entonces comprender algo muy importante. Herodes y Pilatos no eran en sí mismos emperadores, ¿verdad?, del Imperio Romano. Ellos eran vasallos enviados a la zona de Palestina a controlar, a establecer el orden y a establecer parámetros del Imperio Romano en toda la zona de Medio Oriente. Ahora, en el año 37 a.C., Herodes fue enviado por Marco Antonio, y conocemos un poco de Marco Antonio por Cleopatra, ¿verdad? Y él fue el que envió a Herodes, llamado Herodes el Grande, a reinar en toda esta zona. Entonces, este hombre que gobernaba en Roma, Marco Antonio, lo envió directamente desde Roma como vasallo a toda la zona y lo nombró rey de Judea. Entonces, si ustedes ven en el mapa nuevamente, vemos desde arriba, desde donde dice Fenicia, Golán, ¿verdad? Golán, Galilea, Samaria, Judea, Idumea y Perea, ¿verdad? Decápolis, Nebatea. Vemos toda esta zona es gobernada por Herodes el Grande. Y este hombre se mantuvo por casi 40 años y luego en el año 31, cuando es derrocado Marco Aurelio, un poco antes del año 31, es derrocado Marco Aurelio por Augusto. Augusto manda llamar a Herodes y como Herodes era de algún modo un hombre de confianza de Marco Antonio, pensó que probablemente su vida se acabaría bajo el gobierno de Augusto. Pero Augusto lo renombra rey sobre la provincia de Judea. Entonces es interesante darnos cuenta cuántos años estuvo Herodes el Grande gobernando toda esta zona. Él era el rey de la zona. Ya sabemos el por qué era importante esta zona para Roma, pero nos damos cuenta lo trascendente de algún modo o el papel trascendente que tenía Herodes en todo este territorio. Y este gobernante es nombrado en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 2, cuando los sabios, ¿verdad?, visitan la provincia y ellos vienen a Jerusalén y a esta zona de donde reinaba Herodes buscando al Mesías, ¿verdad?, que nacería en Belén. Entonces vemos que incluso este Herodes es quien ordenó la matanza de los inocentes y ahí podemos ver de algún modo en la historia bíblica y la historia de la humanidad cómo se juntan, ¿verdad?, Herodes el Grande y Jesús. Ahora, Herodes vivía en Jerusalén y tenía otro palacio, refugio a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Y él, Herodes el Grande, fue el último monarca que gobernó en toda la zona. Y al morir, él deja el reino dividido entre sus dos hijos. Entonces todo lo que él gobernaba se dividió. Se divide en dos partes. Judea, la zona que está acá abajo, Judea, Samaria, Idumea, lo que está más abajito, eso lo deja él para Arquelao, uno de sus hijos. Y Galilea, que es lo que está acá arriba, Galilea, ¿verdad? Y Perea, la zona de acá al costado, eso lo deja para Herodes Antipas. Ahora, Arquelao, uno de sus hijos, el que estaba en Judea, Samaria e Idumea, él fue destituido 2 años después y en su lugar ponen a un gobernador romano llamado Poncio Pilatos. Entonces aquí es donde entendemos
el por qué Poncio Pilatos estaba en esta zona, ¿verdad? Muere Herodes, Arquelao toma el lugar de su padre en la mitad de la zona, y lo que pasa es que él es destituido 2 años después de tomar este lugar, y ahí es donde Poncio Pilatos aparece en esta escena. Entonces, ahí es donde nosotros también entendemos que cuando Jesús, ¿verdad?, es tomado preso, lo llevan primero con el gobernador de la zona de Judea, de Samaria y de Idumea, y él no quiere hacer el juicio y lo manda a su tierra natal, Nazaret, lo manda con el gobernador de Galilea, ¿verdad? Y el gobernador de Galilea, Herodes, tampoco quiere entrometerse ni juzgarlo y lo manda de vuelta con Pilatos. Y ahí Pilatos dice, bueno, ustedes hagan juicio de esto, ¿no? Porque yo a ustedes les doy un preso y que lo pueden hacer con él lo que quieran, pero yo en verdad no puedo ejercer cierto juicio sobre Jesús. Ahora, el nieto de Herodes, Herodes Agripa I, fue el último rey que gobernó sobre la totalidad de Palestina. E incluso se relata en Hechos de los Apóstoles que él fue el que hizo encarcelar al apóstol Pedro y también que condena a muerte a Santiago el apóstol. Bajo su hijo, Herodes Agripa II, fue donde estalló la rebelión de los judíos que llevó a la destrucción de Jerusalén por el emperador Tito y la anexión de Palestina a Siria como provincia romana en el año 70, ¿verdad? La destrucción, que eso lo veremos en algunas semanas más adelante. Y esto es bastante interesante porque al saber de estos personajes, ahora nos permite comprender quiénes estaban encargados en los periodos históricos desde los inicios de la Iglesia. Y es una base simple para comprender de algún modo los problemas políticos y religiosos que tendría la Iglesia. Ahora, habían diferencias bastante importantes entre las provincias. Yo les voy a dejar aquí el mapa atrás para que ustedes puedan ver y yo les voy a expresar respecto a las diferencias que habían en las provincias. Primero en Galilea, lo que estaba un poco más acá al norte, vivía una gran cantidad de extranjeros, donde también había múltiples culturas y costumbres, porque entre Galilea y Damasco, que ustedes voy a agrandar un poquito, aquí está Galilea, ¿verdad? Y Damasco, se dan cuenta que está por acá arriba, ahí está Galilea, y acá está Damasco. Entonces, entre estas dos zonas había una carretera que daba paso a caravanas de comerciantes. Y eran considerados ellos un pueblo pagano en general por esta multicultura. Entonces, las conductas de ellos, religiosas, de los de Galilea, eran menos estrictas que otras provincias. Y esto dado por su pluralidad y su cultura o multicultura, no era una provincia muy apegada a la ley hebrea. Ahora, en este lugar, en Galilea, las casas eran pequeñas, ya que las grandes extensiones de tierra pertenecían al rey. Y las que no pertenecían al rey pertenecían a sus familiares y las que no a algún comerciante muy rico. Entonces, era en verdad una provincia que había mucho movimiento económico, pero estaba muy oprimida por el imperio. También estaba en Samaria, que está al centro de las provincias de algún modo. Había una mezcla fuerte entre extranjeros y judíos, pero los samaritanos se consideraban auténticos judíos. También ellos, el mayor conflicto que tenían con los del sur, con los de Judea, era que ellos le restaban y negaban la importancia religiosa de Jerusalén, ¿no? Vamos entonces al territorio más al sur, ¿verdad? Judea. Ahí en Judea era una provincia mucho más estricta religiosamente hablando. Tomaban ellos a los samaritanos como herejes y los despreciaban abiertamente. En Judea se encontraba Jerusalén, una ciudad que estaba en plena zona desértica y en sí mismo no era una ciudad muy atractiva porque no tenía caminos que conectaran ni el comercio ni la comunicación, por lo que su real importancia era lo religioso y no lo comercial. Entonces, es interesante ver que era tanta la opresión del Imperio Romano que los impuestos que se establecían y el control que había empobrecieron tanto a la sociedad que entre los años 57 al 37 a.C., durante 20 años hubieron 6 revueltas populares en Galilea. Y esto porque los hombres seguían a cualquier persona que propusiera derrocar a Roma y dejar de pagar impuestos. Era terrible lo que vivía la sociedad en esos tiempos.
Ahora, esto se vuelve un poco más comprensible porque vemos la opresión política, ¿verdad?, que ejercía Roma sobre las provincias, poniendo gobernadores en distintas provincias que tenían un control absoluto del orden. Y esto generaba que las personas vivieran en una constante represión. Constante represión. Y ahora vamos a indagar un poco más en esto. Habían grupos religiosos y políticos en ese entonces. Uno de los que nosotros leemos en los textos bíblicos, en los evangelios, son los saduceos. Ellos toman su nombre de Sadoc, que fue sumo sacerdote en tiempos de Salomón. Este grupo era conformado por los grupos de las familias sacerdotales dirigentes, que eran las personas más importantes y principales comerciantes del lugar. Eran las familias más ricas del campo, por lo que era un grupo sumamente elitista. Tenían gran poder económico y este poder económico les daba mucha influencia política, porque tenían dinero. Estaban los saduceos y había otro grupo llamado los sacerdotes. Este grupo había organizado al pueblo luego de la invasión babilónica en el año 538 a.C. y desde entonces tenían un poder político y social que incluso en los tiempos de Jesús persistía. Ahora, el sacerdocio ya nunca fue, ¿verdad?, una opción vocacional, sino era hereditario. Nosotros sabemos que según la ley solo podían ser sacerdotes aquellos que fueran descendientes de Aarón, ¿verdad?, del hermano de Moisés. Por esta razón era un círculo muy cerrado porque era un círculo familiar. Ahora esto es muy importante de entender. En los tiempos de la conquista del Imperio Romano, el gobernador tenía la facultad de nombrar al sumo sacerdote. Y esto es tremendo porque ahora nos damos cuenta que el sumo sacerdote escogido desde que el Imperio Romano toma posesión de toda la zona de Palestina era designado por conveniencias políticas y conveniencias económicas, no por un llamado de Dios, no por la búsqueda de Dios ni la obra de Dios. Por eso desde ese momento el cargo dejó de ser hereditario. La mayoría de ellos vivían en Jerusalén, lejos de Galilea, y eran los responsables del culto en el templo. Y esto, por eso les decía, nos da luz respecto a la carencia de Dios en la persona del sumo sacerdote, en los tiempos de Jesús y en los tiempos de la iglesia primitiva. Hombres puestos por una mera conveniencia política, por arreglos económicos, buscando el bien personal y no el culto a Dios. Es muy probable que los sumos sacerdotes se postulaban, ¿no?, y se ofrecían dinero, se ofrecían una posición social, se ofrecían recursos para que los pusieran a ellos. Entonces es bastante triste la realidad religiosa que había en el momento respecto al culto, ¿verdad?, en el templo. También había un grupo denominado los ancianos, y ellos eran los jefes de las familias más ricas e influyentes de toda la zona. Ellos hacían alianzas con el Imperio Romano y por esto lograban la preeminencia en los negocios y tenían beneficios económicos por los que suplían también y con los que ganaban el afecto de los gobernadores y del imperio, ¿no? También estaban los fariseos, es un grupo que conocemos mucho y es muy reconocido en la historia bíblica, ¿verdad? Y este grupo religioso era reconocido por el conocimiento y el cumplimiento de la ley. Ellos se sentían los que eran los llamados por Dios para ejercer el cumplimiento de la ley en el pueblo. Eran reconocidos por realizar esta labor y tenían la característica fundamental que era dar a conocer la escritura y la práctica de la escritura, y velaban porque todo el pueblo cumpliera la escritura. Ahora, los fariseos tenían un código legal que contenía 613 leyes. Y aquí es donde vemos cómo Jesús los trataba, ¿no? Que ellos lo que habían establecido eran doctrinas de hombres por sobre la palabra de Dios. Ellos tenían este código legal que contenía 613 leyes que regulaban la vida y el comportamiento del pueblo. Quienes no cumplieran estas normas pasaban inmediatamente a ser considerados impuros y por lo tanto estaban excluidos de la vida social y religiosa del pueblo. Vemos, por ejemplo, cómo los publicanos,
dentro de otros grupos, ¿verdad?, sociales, los cobradores de impuestos no podían entrar al templo. Estaba también otro grupo que era muy apegado a los fariseos, que se llamaban los escribas. Ellos también eran llamados doctores de la ley. Eran los responsables de la enseñanza y dedicaban su vida al estudio y la enseñanza de la ley de Dios. Sabían casi de memoria todo lo que enseñaban y eran alabados por su conocimiento. Por eso cuando Jesús confronta a los escribas les dice, pero si ustedes conocen la palabra de Dios, ustedes saben lo que está escrito, ¿por qué ahora no entienden que esto ya es el cumplimiento de lo escrito? Y estos grupos religiosos, fíjense, al imponer normas, leyes propias, oprimían también al pueblo. Estaban oprimidos por el Imperio Romano y ahora oprimidos también por el sistema religioso del tiempo. Había un grupo también importante en la sociedad judía llamados los publicanos. Ellos no eran trabajadores del Imperio Romano, ellos eran comerciantes que pagaban una membresía o pagaban, mejor dicho, era como un cupo para cobrar impuestos. Lo que hacían ellos era que el Imperio Romano establecía una base para que ellos cobraran impuesto y ellos recaudaban este impuesto y todo el excedente se lo quedaban para ellos. Entonces ellos compraban esta consignación de una provincia o de una ciudad y ellos establecían la base para el Imperio Romano de todo lo que eran los impuestos y las ganancias se la quedaban para ellos. Ellos pagaban la base prometida a Roma del lugar donde ellos habían comprado, ¿verdad?, este cupo y ellos se quedaban con el resto. Ahora, lo que hacían los publicanos era inflar los impuestos y se hacían ricos con estas ganancias. ¿Y por qué ellos tenían esta capacidad de inflar impuestos? Porque la mayoría de los judíos ignoraba el sistema romano de cobro de impuestos. Los judíos no sabían ni los montos, ni quién pagaba impuestos, ni quién no pagaba. Además, no preguntaban respecto a los cobros de impuesto por el miedo a ser castigados severamente. Por ejemplo, le decían, no, mira, por el perrito tienes que pagar 2 dracmas al mes, o al año, no sé. Y decían, pero cualquiera de nosotros diría, pero ¿por qué? Muéstreme, ¿no? ¿Dónde está eso? No, los judíos no decían nada, lo pagaban, porque si no serían castigados. Eran azotados, golpeados o maltratados, ¿verdad?, por el imperio. Entonces, estos recaudadores se hacían ricos con impuestos que no existían. Inflaban algunos montos y cobraban impuestos inexistentes. Ahora, no todos los publicanos eran gente adinerada, porque era muy común que quienes tenían estas concesiones del imperio contrataban gente pobre para cobrar impuestos, ¿no?, y así abarcar muchas más zonas. Vemos, por ejemplo, el caso de Zaqueo, que él era jefe de publicanos. Él no era un publicano que cobraba impuestos, él era jefe de una zona donde habían muchos publicanos. Por eso era muy rico Zaqueo. Y los publicanos quedaban marginados completamente de las actividades sociales y religiosas ellos eran considerados traidores para los judíos. Por eso los marginaban por completo. Había otro grupo llamado los celotes. Este era un grupo radicalizado que quería liberar al pueblo del dominio del Imperio Romano. Querían purificar el templo de la corrupción y de las idolatrías. Eran profundamente religiosos y en los tiempos de Jesús aún no podían conformar una organización sólida. Por lo tanto, eran grupos prácticamente clandestinos con una sola ideología religiosa y política, que era la liberación de todo el pueblo de Israel del Imperio Romano. Haciendo este breve análisis, el pueblo estaba a merced de las circunstancias. Pensemos, ¿no?, vivir en ese momento. No existía defensa ni prevención. En caso de una enfermedad, de mala cosecha, alguna plaga, estaban completamente solos. Nadie los ayudaría, absolutamente nadie. Por eso toda la gente de ese sector vivía en un constante agobio económico que el Imperio Romano generaba. La necesidad de comer, de vivir, de alimentar sus familias, los obligaba a 2 cosas. Primero, a trabajar en lo que fuera. Y segundo, a pagar los impuestos que les imponían. Además de eso, cuando ellos generaban dinero, solo podían comprar ciertas mercaderías disponibles. Por lo mismo, muchos de ellos también
hospedaban visitantes, y toda esta situación debilitaba su identidad religiosa y los llevaba de algún modo a moverse en los márgenes, ¿no?, de la ley hebrea. Entonces, los sacerdotes, escribas y fariseos eran los portavoces de la religión oficial. Enseñaban y defendían los valores del templo, la ley y la pureza, pero como ya pudimos ver anteriormente, lo que ellos defendían, más que la palabra de Dios, eran sus 613 leyes. No era la palabra de Dios en sí mismo, era lo que ellos habían establecido como un dogma, ¿no? Pero una gran cantidad del pueblo, por ende, estaba marginado de practicar la religión. Eran rechazados y los trataban de pecadores por su pobreza. A muchos los trataban de pecadores por su pensamiento político, por querer estar excluidos de Roma y probablemente por hacer estos juicios de que el sumo sacerdote, por ejemplo, fuera elegido por el gobernador y no por el linaje de Aarón, y muchas otras cosas, ¿verdad? Por su condición étnica y religiosa, ¿no? Imagínense que la religión oficial se excluía a los extranjeros, se excluía a los publicanos, a las prostitutas, a los pecadores, a los enfermos, a las mujeres y a los campesinos. En un mundo político que vulneraba a las personas, el sistema religioso se encargaba de excluirlos completamente. Y este fue el momento donde vino Jesús. Imagínense cómo estaba la sociedad terrible y en el cual también se encontró ahora la iglesia primitiva. Por eso es importante darnos cuenta que en el periodo de la iglesia, es tan triste la condición de toda la zona de Palestina, ¿no?, lo que conocemos como Israel y el pueblo judío. Cuando Jesús viene a la tierra, nos damos cuenta lo que dice el apóstol Juan. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos, dice, no le recibieron. Jesús vino a dar lo que ellos no tenían en lo absoluto. Pero ahí nos damos cuenta que las personas solo querían una libertad externa, querían ellos obtener una libertad de pagar impuestos, una libertad de ejercer su modo personal de su religión, querían una libertad para vivir como querían, pero no querían ser libres del pecado, no querían ser transformados en su ser, no anhelaban el reino de Dios, lo que anhelaban era dejar de ser oprimidos por Roma. Por eso, continuando con los hechos históricos que vemos en el libro de Hechos, la muerte de Esteban ilustrada en Hechos capítulo 6, esto fue el año 34 después de Cristo. Históricamente nos damos cuenta que aún gobernaba Poncio Pilatos en la región de Judea y Tiberio era el emperador romano. Vamos a Hechos 6, 8 y vamos a darnos cuenta de cómo el Señor comienza su gran obra. Hechos 6, 8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. Fíjense dónde, entre el pueblo. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dice, entonces, al ver todo esto, ¿verdad? Lo que él hacía, Esteban, un hombre lleno de gracia y de poder, dice el 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Esto quiere decir personas que pertenecían a estas sinagogas de pueblos a los alrededores, no tan cerca de Jerusalén, ¿no?, porque Alejandría era muy lejos, pero eran personas que venían a esta zona y vieron a este hombre lleno del Espíritu Santo predicar el Evangelio y además de eso, hacer grandes prodigios y señales mostrando que Jesús era el Mesías. Entre el pueblo dice que ellos comenzaron a disputar con él. Una persecución religiosa, comenzaron a discutir, a exponer sus conceptos, ¿verdad?, queriendo soslayar a Esteban. Dice el 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Fíjense, dice espíritu con E mayúscula, era el Espíritu Santo guiándole. Él les guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo capacitando a Esteban para hablar correctamente. Versículo 11. Entonces estos hombres sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
¡Wow! ¿No que son religiosos? Hoy en día también vemos así gente que se dice ser cristiano, pero actúa peor que la gente del mundo. Fíjense, lo que hicieron ellos fue poner testigos falsos, poner gente que alborotara al pueblo, poner hombres y mujeres que dijesen mentiras contra Esteban, que habían oído hablar palabras blasfemas que Esteban dijo contra Moisés y contra Dios. Dice el 12, y soliviantaron o provocaron, esto quiere decir, al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Esto arremetiendo fue que lo agarraron, lo tomaron con fuerza y le trajeron al concilio. Ahora entendemos que el concilio era conformado por personas que establecían normas de hombres. No eran personas que en verdad amaban al Señor ni buscaban lo mejor para las personas respecto a Dios, sino que eran hombres sin temor de Dios, ¿verdad? Puestos por hombres. Dice que le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos, dice el 13, que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar o lugar santo y contra la ley. Aquí ya se fueron y se excedieron a otro punto. Primero dijeron que había blasfemado contra Moisés y contra Dios, pero ahora habla que había blasfemado contra el templo y contra la ley. Dice el 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, hablando del templo, ¿no? Y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¡Wow! Las costumbres que dio Moisés. Sí, ellos se regían por las conductas morales impuestas por los fariseos. Dice el 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro, que dice, de un ángel. ¡Wow! Era innegable su llenura del Espíritu. Nadie lo podía negar, ni ellos. Ni ellos podían negar que había algo de Dios en este hombre. Innegable la llenura del Espíritu en Esteban. Bueno, continúa el relato y Esteban comienza a hablar del Evangelio. Comienza a decirles que ellos fueron los que conocieron a Jesús y le quitaron la vida a Jesús. Y que Jesús es el Hijo de Dios y que ahora estaba sentado a la diestra del Padre y que todo el que creyera en él tenía acceso a la salvación, que era por fe. En Hechos 7:54 vemos que como por causa de la ardiente predicación del Evangelio hubo una reacción en los oyentes. Veamos qué reacción hubo. Hechos 7:54. Oyendo estas cosas, el Evangelio, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esta expresión habla de ira en ellos. Esto de crujir los dientes no es tan solo así, no, habla de esta posición, de crujir los dientes y apretar las manos con puño, con ira. Tenían una rabia incontenible, estaban así enrabiados, querían solo golpearlo. Dice el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Wow. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lo que vio Esteban fue a Jesús Dios. Eso fue increíble para Esteban. Sus ojos abiertos y vio lo que nadie ha visto, a Jesús sentado a la diestra del Padre, a Jesús en gloria. 57. Entonces ellos, dando grandes voces, esto dice, comenzaron a gritar, ¡oh! Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Ellos estaban llenos de ira por lo que decía Esteban, lo que él había creído por fe mucho tiempo, ahora lo veía. Lo que él creyó, ahora lo estaba viendo, lo que él predicó lo estaba viendo, y esto causó aún más odio y rabia en estos hombres que tomaron a Esteban y comenzaron a golpearlo. El versículo 57 dice, y arremetieron a una contra él. Esta palabra arremetieron en el griego es la palabra jormao. Es la misma palabra usada para describir el correr de los cerdos al mar. Esta palabra indica que era un grupo de personas fuera de control corriendo hacia Esteban. Estaban enrabiados, crujían los dientes. Y cuando dijo esto Esteban ya no aguantaron más y fueron corriendo. Y se abalanzaron contra Esteban y lo golpearon. Y lo golpearon. Dice el 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Wow. Es interesante ver la historia
Porque esto de la lapidación era algo que era conforme a la ley. Había lugares de lapidación. Cuando uno se informa de esto es bastante fuerte, porque los lugares de lapidación eran unos lugares altos, más o menos de 3 metros, hacia una caída. Y lo que hacían ellos era tomaban a los hombres con los brazos hacia atrás y los empujaban hacia estos hoyos. Y era tan alta la caída que lo que esperaban ellos era que muriera esta persona solo de la caída, ¿no? Al no morir de la caída, lo que hacían era tomar una piedra grande y el hombre estaba ahí golpeado o caído, ¿verdad? Y se la tiraban sobre el pecho. Y si no moría, venían y lo volvían a apedrear entre todas las personas. Lo que hicieron con Esteban fue saltarse todo protocolo porque no había juicio. Él no era culpable de nada. Lo que hicieron fue apedrearlo derechamente. Tomar piedras y llevarlo a un lugar fuera de la ciudad y simplemente apedrearlo. Dice el 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Mira, hermano, imagina esto. Él estaba siendo apedreado. No eran piedras pequeñas, eran piedras grandes que le tiraban a la cabeza, donde le cayeran, con mucha fuerza, con mucha rabia, con mucho odio. Y dice que él, en medio de esa golpiza, tomó fuerzas de donde no tenía y se puso de rodillas y clamó a gran voz. Fíjense lo que dijo. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¡Wow! Lo que hizo Esteban fue ponerse de rodillas y clamar y pedir misericordia a Dios para con estos hombres. ¡Wow! Mis hermanos, esto es increíble. Es increíble. Él toma fuerzas de donde no tenía, se arrodilla para clamar en favor de los que lo estaban matando. Por eso dice, y habiendo dicho esto, durmió. Esteban fue el siguiente en morir después de Jesús. Su muerte fue ocasionada por la fidelidad con la que predicó el evangelio a quienes entregaron y asesinaron a Cristo. Estos hombres fueron confrontados y su reacción fue una furia tan grande que lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta matarlo. Lo más increíble de todo el asunto es que la época en que sufrió martirio fue la Pascua posterior a la crucifixión de nuestro Señor. Fue después de la crucifixión, el periodo de que Jesús estuvo con más de 500 personas y ascendió al cielo. Este evento de Esteban fue la siguiente primavera. Por lo tanto, se cree que fue solo un año después de la llegada del Espíritu Santo sobre la iglesia. ¡Wow! A un año de iniciada la iglesia vino el primer mártir y de ahí una terrible persecución. Por eso el idilio de la iglesia solo duró un año. Esa comodidad solo duró un año. Por eso a continuación del martirio se suscita una gran persecución contra todos los que profesaban la creencia en Cristo, como Mesías o como profeta. Por eso Lucas nos dice inmediatamente en Hechos 8.1, dice Hechos 8.1, y Saulo consentía en su muerte. ¡Wow! Sí, es él. A los que son más nuevitos, Pastor, ¿Saulo es Pablo? Sí, es él. Consentía en la muerte de Esteban. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Acuérdense que se convirtieron más de 3,000 personas. Habían los 120. El Señor añadía cada día a la iglesia. Y este día de la muerte de Esteban vino una gran persecución contra la iglesia en toda la región, en todo Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. El mapa otra vez, ¿verdad? Miren, aquí está Jerusalén. ¿Sí lo ven? Aquí está Jerusalén. Entonces la gente fue esparcida hacia el sur, Judea, y hacia el norte, Samaria. Y ahí se cumple lo que el Señor les dijo, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Wow! El Señor. Increíble cómo habla, ¿no? El Señor. Dice el 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él.
Y Saulo dice, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, luego conocido por nosotros, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Wow. 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mis hermanos, no todos se fueron por causa de la persecución en Jerusalén. La historia nos muestra que alrededor de 2000 cristianos, incluido Nicanor, uno de los 7 diáconos, fueron martirizados durante la tribulación que sobrevino en el tiempo de Esteban. Más de 2000 hermanos. No todos huyeron, muchos se quedaron y muchos fueron martirizados. Ahora, es increíble cómo la Biblia habla de un hombre que aparece en el martirio de Esteban, Saulo de Tarso, que nosotros conocemos por su nombre romano, no Pablo. Y aparece como una persona que lo único que quería era exterminar el cristianismo en Jerusalén. En Filipenses 3:6 el apóstol Pablo habla y dice que él en su vida antes de Jesús era tan celoso en su fe religiosa que persiguió a la iglesia. Es más, la supervisión de Saulo de la ejecución de Esteban fue solo un ejemplo de esta persecución. Cuando vemos en el 8:1 que Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, la palabra consentía describe la actitud de él. Pero la traducción al español probablemente se queda corta, no es lo suficientemente fuerte respecto al original, porque la palabra consentía en el griego, suneudoqueo en el original, es aprobar, es estar complacido con. O sea, Saulo cuando vio el martirio de Esteban, él estaba feliz, se regocijaba de ver cómo lo estaban matando. Algunas personas eran perseguidores renuentes, ¿no? Andaban viendo, mira, ahí hay un cristiano, ahí ando, vamos con él o contra él. Oh, ya, déjalo, ya se fue. Pero Saulo no era uno de ellos. A él le gustaba atacar a los cristianos, se alegraba del martirio, se complacía con castigar a su modo de ver, porque eran blasfemos, eran dignos de muerte. Dice Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Por eso les decía a Saulo de Tarso, a quien la mayoría hoy conocemos por Pablo, vino después a analizar y a remorderse grandemente por aquella persecución de la iglesia. Más tarde escribió en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. En Hechos 26:11 describe lo que quizá Pablo lamentaba más. Dice Pablo, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido en gran manera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Él los torturaba al nivel de que los hacía blasfemar contra Dios, contra Jesús. Yo me imagino que quizá Pablo sufrió muchas noches sin dormir, pensando en aquellos a quienes forzó a blasfemar. Los métodos que usó, lo que hizo, él siempre lo comentó de alguna manera, pero sin duda reservó en su corazón momentos difíciles de contar, incluso prefirió guardar silencio de muchas cosas que hizo. Por eso es impresionante cuando dice en Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo, dice, los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Fíjense, esta es la estrategia de Dios, producto de la persecución. Los hermanos fueron donde Jesús les había dicho. Primero Jerusalén, luego Judea y ahora Samaria. Por eso Saulo era solo uno de los muchos perseguidores de los cristianos. Y esta fue la primera persecución de los cristianos como grupo. Antes solo los apóstoles habían sido arrestados, azotados y perseguidos. Ahora cada creyente fue amenazado con violencia y con perder su vida por causa de Jesús.
Por eso, mis hermanos, a lo mejor para muchos la muerte de Esteban no tiene mucho sentido, ¿verdad? A primera vista. Su joven ministerio de poder y elocuencia fue interrumpido repentinamente. Su ministerio también pareció terminar en fracaso. Nadie fue llevado a la fe después de la predicación de Esteban. Pedro predicó y 3,000. En cambio, Esteban predicó y lo mataron. Y además de eso provocó o surgió la persecución férrea contra la iglesia. Pero como siempre ha sido el caso, la sangre de los mártires se convirtió en una semilla de la iglesia. Todos fueron esparcidos por las tierras. Ahora los cristianos fueron forzados a hacer lo que habían rehuido, llevar el mensaje de Jesús a todas las tierras circundantes. Mientras huían, ellos predicaban. Por eso el resultado bueno del esparcir del evangelio lleva a algunos a pensar que esta persecución fue la voluntad de Dios. Y sin lugar a dudas, Dios puede usar y usará circunstancias difíciles para guiarnos a su voluntad. A veces tenemos que ser sacudidos fuera de nuestro estado confortable, simplemente para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Somos tan cómodos y estamos en una sociedad tan fría, una sociedad cristiana tan fría. Yo he visto hermanos que antes de llegar a Dios ilumina su entendimiento y ellos conocen la sana doctrina y buscan un lugar de sana doctrina y llegan y se estancan y se frenan y ahí están y no hacen nada más. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Señor para que hagas lo que tienes que hacer? ¿Remecerte? No, mi hermano, al contrario, tenemos que darnos cuenta que el Señor haya abierto nuestro entendimiento, haya iluminado nuestro entendimiento, es porque hay un motivo, una razón de avanzar, de hacer algo más. Fíjense que ahora la iglesia ya no comienza a crecer por la predicación de los apóstoles. Ahora comienza a esparcirse por el testimonio de los hermanos, los que se denominan los laicos. Porque los apóstoles se quedaron en Jerusalén y los hermanos fueron esparcidos y por el evangelismo de los hermanos el evangelio fue dado a conocer. Los hermanos dando testimonio en todo lugar donde iban. Y aquí inicia otro capítulo de la historia de la iglesia donde la persecución no cesó, no paró, duró 300 años. Fue simplemente el inicio de uno de los muchos periodos de persecución que se extenderían por todo el mundo conocido en ese entonces sobre la iglesia. Que pasaría de ser una persecución religiosa al inicio a una persecución política donde todos los cristianos serían probados por su fe. Algunos hermanos huyeron al sur, Judea, otros al norte. En Siria llegaron a un lugar llamado Antioquía y ahí predicaron la palabra. En Hechos 11:19, búsquelo por favor. Hechos 11:19, dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, fíjense, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Les voy a mostrar aquí en el mapa, les voy a mostrar esto bastante interesante. Pasaron, dice, hasta Fenicia. Este es el primer mapa, ¿verdad? Que les voy a mostrar. Está aquí en la zona norte, Fenicia. O sea, se fueron desde Jerusalén hacia el norte, hasta Fenicia. Y ahora voy a cambiar el mapa y les voy a mostrar hasta dónde llegaron. Dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre, que es una isla. Se dan cuenta que es cruzando el mar, Chipre, aquí está Chipre, y dice, y Antioquía. O sea, una zona completamente hacia el norte. Cuando vemos el 19, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Los que venían de Jerusalén, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Dice el 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando, dice, el evangelio del Señor Jesús. ¡Wow! Dice el 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. ¡Wow! La palabra de Dios en los griegos, los que conocemos como gentiles, ¿no? Abrieron su corazón a la palabra de Dios.
¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué impresionante! Cómo Dios hizo esta obra. Lo interesante de esto es darnos cuenta cómo se fundaron las iglesias, ¿no? En Asia Menor y en otras provincias, en Grecia, incluso en Roma. Cuando nosotros estudiamos la carta a los romanos, hay una iglesia en Roma, pero esta iglesia no fue fundada por ningún apóstol ni por Pablo. Esta iglesia fue fundada por hermanos que llegaron hasta Roma y fundaron una iglesia, y ahí es donde vemos luego la visita del apóstol Pablo. Pero es impresionante cómo el evangelio se propagó por los hermanos, por la iglesia. Por eso dice el 22, llegó la noticia de estas cosas, ¿no? De que los gentiles abrieron su corazón a la palabra de Dios y creyeron. Dice, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. 23. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hasta este momento la palabra se predicó solo a los judíos. Todos los apóstoles fueron judíos. Ahora es la primera vez que hermanos comenzaron a hablar a los gentiles. Y esto es muy interesante porque antes de esto, Dios preparó al apóstol Pedro, a Felipe, que él iba a llegar y el Señor iba a salvar también a los gentiles. Que ellos predicaran a los gentiles. Hay dos ejemplos claros, ¿no? En la palabra. Felipe y el etíope y Pedro, ¿no? Y Cornelio. Y bueno, la próxima semana, si Dios nos da vida, vamos a poder estudiar un poco de eso, pero es impresionante darnos cuenta cómo la persecución en un inicio para nosotros puede hacernos ver que trae muchos conflictos, problemas y terror y muerte, pero a la vez vemos cómo esto trae vida. Es una semilla. La vida de los mártires iniciales de la iglesia, estos más de 2000 hermanos que fueron martirizados en Jerusalén, y el mismo Esteban fue la semilla de la iglesia para que el evangelio se propagara en todo el mundo. Vemos la grandeza de Dios, sin duda, en todo esto. Bueno, mis hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy, porque ya es tarde. Así que ya la próxima semana continuamos, sin lugar a dudas, con cómo Dios se revela a los apóstoles respecto a la predicación a los gentiles, los viajes de Pablo, y vamos a tratar de llegar al primer siglo de la iglesia. Yo les invito a que podamos orar en este momento y demos gracias al Señor. Señor, gracias te damos porque tú has permitido que en tu palabra y en la historia queden registros, fechas, nombres, circunstancias que nos permiten ver cuán grande has sido tú, Señor. Has preservado tu iglesia. La preservaste, Señor, en esos tiempos, durante todo el periodo de la historia hasta nuestros días. Vemos hoy tu mano de misericordia para con nosotros también. Tú nos has preservado, pero sin duda en estos tiempos tú estás remeciendo, Señor, los corazones para que nos volvamos a ti apasionadamente. Por eso ayúdanos, Señor, a buscarte apasionadamente, a entender que hemos sido llamados en un periodo de tanta frialdad y a la vez de tanta apertura al conocimiento, para que podamos volvernos a ti apasionados, Señor. Perdónanos, Señor, por ser a veces cristianos que ignoramos tantas cosas y que nos quedamos ahí tan tranquilos, Señor, pasivos. Por eso ayúdanos, Señor, a volvernos a ti y no tener que ser remecidos para vivir y hacer tu voluntad, sino que entender y estar disponibles para hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho, lo que harás, y creemos con todo nuestro corazón que este tiempo que mis hermanos están invirtiendo, Señor, en escuchar, en estudiar de tu palabra, en estudiar de la historia de la iglesia, es, Señor, una semilla que germinará en sus corazones para buscarte, Señor, con todo nuestro ser y darte gracias, porque vemos, Señor, que tu palabra se cumple y asimismo tú guardas nuestras vidas y preservas tu iglesia, y es nuestra paz, Señor. Saber que tú estás en control de todas, absolutamente todas las cosas. Te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre a través de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, hasta aquí lo dejamos por hoy. Dios les bendiga, cuídense mucho y no se olvide
de seguir buscando del Señor cada día, las actividades que tenemos, ¿verdad? Devocional, el culto. Si Dios lo permite, nos vemos el domingo en el culto general. Y bueno, doy gracias a Dios también y damos gracias a Dios por todos los hermanos que aportan y apoyan la obra de Dios, que están al pendiente de las necesidades también económicas de la iglesia, lo que nos permite hoy también poder hacer esta clase, tener estos tiempos y poder seguir sirviendo al Señor. Así que Dios les bendiga, les multiplique a todos ustedes. Les mando un abrazo, les amamos y esperamos verlos pronto. Ya nos mandaron una carta respecto a los protocolos para las reaperturas, así que oportunamente les estaremos informando. Dios les bendiga, cuídense, un gran abrazo grande. Adiós. Dame manos limpias, Señor, y un corazón puro, que nada estorbe mi adoración. Quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. Quiero sentir el toque de tu amor, yo quiero ser un adorador. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Amén. Oh, gloria a ti, Señor. Dígalo una vez más. Deseo amarte. Deseo amarte. Deseo amarte. Deseo adorarte. Dame manos limpias.